Buenas noches, soy el doctor Cabero y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante referido a lo que son las alteraciones de la vía visual. Antes de entrar en detalle con respecto a las características propias de la vía visual, tenemos que tomar en cuenta algunos reparos importantes antes de empezar a hacer la descripción respectiva. Y para empezar tenemos que revisar muy rápidamente la estructura propia del globo ocular. Acá a la izquierda se está visualizando un corte sagital de un globo ocular en su vista medial, en la cual podemos definir algunos elementos importantes. Primero, si analizamos las túnicas, este globo ocular posee tres túnicas, una túnica externa, una túnica media y una túnica interna. La externa básicamente conformada por dos elementos. La esclerótica, que es esa región blanca vascularizada que corresponde a casi la totalidad del globo ocular. Al ser vascularizada, en caso de estados inflamatorios y irritativos, o hipertensivo se puede ver con un incremento importante de la perfusión y se puede definir el ojo rojo, ¿sí? Con ese emaranhado vascular característico en caso de estados inflamatorios y irritativos. Y por delante justamente de lo que es el iris, lo que es la capa córnea, la cual a diferencia de lo que es la esclera o la esclerótica es avascular, se nutre por difusión y se inervado por el quinto uno, el quinto par craneal, el nervio oftálmico, la primera rama del quinto par craneal. ¿De acuerdo? Entonces, una túnica externa conformada por dos partes, la esclerótica y por delante el músculo iris, que la córnea. Muy bien. ¿Sí? Una túnica media, que acá se ve de color rojito, y una túnica interna en la cual encontramos a la retina con unos reparos particulares, como por ejemplo la presencia aquí de lo que es el disco óptico o la papila óptica, zona en la cual se da inicio a lo que es el nervio óptico, ¿sí? Y otra región que es la zona en la cual se genera la percepción de la mayor captación del estímulo luminoso, es decir, la zona del globo ocular en la cual se empieza o se manifiesta eh, el, la estructura del campo visual más relevante, aquella que presenta más relevancia, aquella que presenta mayor capacidad de integración, que vendría a ser la fobia. Si uno ve un objeto o uno ve un panorama específico, aquel objeto en el cual centramos la mirada es aquel que llega a la fobia. Esa imagen del objeto principal, ¿sí?, de mayor relevancia dentro de todo tu campo visual, llega a la fobia. Todo lo demás llega a diferentes partes de la retina, pero justamente de ese campo visual lo que llega a la fobia es lo que representa la imagen más importante dentro del campo visual. Estás visualizando a alguien a los ojos. Si tú estás viendo la nariz de alguien, esa nariz, esa imagen de la nariz llega a la fobia. ¿De acuerdo? Que es la zona en la cual se representa la imagen más importante o la imagen principal dentro de tu campo visual. Todo lo demás llega a las diferentes partes de la retina. ¿Sí? Encontramos acá, como les mencionaba, a este músculo, que es el músculo iris, el cual posee dos tipos de músculos, ¿no? O fibras musculares. Las fibras musculares radiadas y las fibras musculares concéntricas, ¿no? Las radiadas son las que al contraerse permiten la dilatación pupilar. Se contraen, la pupila se dilata, de acuerdo a lo que implica un incremento del tamaño pupilar. Sí, eso se da básicamente por una respuesta de tipo simpática. En cambio, el músculo concéntrico, que hace una suerte de esfínter alrededor de la pupila, es aquel al que al momento de contraerse permite que la pupila se cierre, dando una respuesta miótica, miosis pupilar, la cual se desencadena por una respuesta de tipo parasimpática. Entonces, músculo iris, ¿sí? Músculo iris que responde ante un estímulo simpático y parasimpático. Simpático se activa en las fibras radiales de ese músculo y se genera la midriasis. Parasimpático se activan las fibras concéntricas o circulares que rodean a la pupila y se desarrolla lo que es la miosis pupilar, respuesta parasimpática. ¿Sí? Esta esfera que ven acá ovoide es el cristalino, la cual va a estar sujeta por músculos en la región superior y en la región inferior, ¿de acuerdo? Por ligamentos suspensorios, ¿sí? Y lo que permite limitar que este globo ocular posea básicamente dos regiones. Una región posterior al cristalino, que vendría a estar dada por el humor vítreo, que es toda esta zona de acá, humor vítreo, y una región anterior a ese cristalino, ya estos ligamentos que lo sujetan, ¿de acuerdo? Que vendría a ser una zona anterior o una región anterior.
¿sí? En la cual encontramos el humor acuoso. Entonces, por acá el humor acuoso, en la zona que corresponde al espacio comprendido entre lo que es la córnea y el cristalino, y el humor vítreo posterior a lo que es el cristalino y sus ligamentos de unión, humor vítreo. Es más, inclusive esta región anterior al cristalino puede limitarse como una pequeña zona anterior al músculo iris y una pequeña región posterior al músculo iris, ¿sí? Al iris. Perfecto. Ahora, con esa muy breve introducción, analicemos muy rápidamente lo que es la retina. Como ustedes pueden ver, acá se ha hecho una amplificación de lo que vendría a ser la retina. ¿De acuerdo? Una amplificación de lo que vendría a ser la retina. Perfecto, en cualquiera de sus capas. ¿Sí? Ahora miren, esta retina va a poseer básicamente dos tipos de epitelio. Un epitelio sensitivo y un epitelio pigmentario. El que estoy marcando justamente aquí, que se ubica en la profundidad, ¿sí? Muy próximo a la región de la túnica media, ¿de acuerdo? Vendría a ser lo que es la túnica pigmentaria, esta de acá. Mientras que esta de acá es la túnica sensitiva. Se preguntarán, ¿desde dónde viene lo que es el estímulo luminoso? Como ustedes lo pueden ver ya y lo pueden haber delimitado, el estímulo luminoso tiene esta dirección, en dirección a la flecha. El estímulo luminoso llega así. ¿De acuerdo? Y va a atravesar esta capa gruesa, formada por neuronas, sin estimularlas o despertar ningún tipo de respuesta en ellas hasta que llega al epitelio pigmentario. Una vez llega al epitelio pigmentario, se va a generar lo que es la estimulación del primer bloque de células, que son las células fotorreceptoras, los conos y los bastones. Se activan o se despolarizan los conos y los bastones y estos van a hacer contacto con otros tipos de neuronas que se ubican en la región central, que son las denominadas neuronas bipolares. Neuronas bipolares, acá las pueden ver, ¿no? Acá está el núcleo o el soma de la neurona y acá hay un axón que se va hacia la zona de los fotorreceptores y un axón que se dirige a la región de las células ganglionares que son estas. Entonces, cuando hablamos nosotros de tejido sensitivo o capas sensitivas, hablamos de tres neuronas. Las neuronas bipolares, que son las que se contactan con el epitelio pigmentario, la capa de los conos y bastones, las neuronas bipolares y las neuronas ganglionares. Entonces, el estímulo luminoso viene por acá y atraviesa toda esta región, sin estimular ningún tipo de célula hasta llegar al epitelio pigmentario. Ahí se genera un fenómeno despolarizante mediado por los fotorreceptores, que son los que van a terminar estimulando a las células bipolares, a las neuronas bipolares, y ellas van a estimular a las neuronas ganglionares. Y son estas, las ganglionares, las que van a dar inicio a lo que es la retina. ¿Sí? Son las que van a dar inicio a lo que es la retina. ¿De acuerdo? Distribuyéndose por toda la capa interna del globo ocular. ¿Sí? La unión de estas células ganglionares, que forman parte ya de la capa más interna de la retina, muy cerca de lo que es el humor vítreo, son las que finalmente van a formar la papila o disco óptico. Acá se ve un fondo de ojo. Acá se ve un fondo de ojo. ¿Qué visualizamos en este fondo de ojo? Cosas muy puntuales, no muy particulares. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Sí? Estamos visualizando acá un fondo de ojo del lado derecho. Acá se ve la región temporal, que equivale a la región lateral. Aquí se ve la región nasal, que equivale a la región medial. Nasal, temporal. Nasal, temporal. Muy bien. Esta región vendría a ser lo que es la papila del nervio óptico. ¿Sí? Entonces, todas las células ganglionares que van a formar toda la retina, repito, todas mis células ganglionares que van a formar toda mi retina, va a terminar confluyendo a nivel de lo que es este disco óptico, para partir de ahí formar el nervio óptico. ¿Sí? Para partir de ahí formar el nervio óptico. Incluyendo esta región. Esta vendría a ser la mácula. Y en la región central de la mácula está la fóvea. ¿De acuerdo? Histológicamente posee ciertas diferencias con respecto a lo que es el resto de la retina que hemos comentado. ¿Sí? Aquí es donde va a llegar la imagen principal dentro de mi campo visual. ¿Qué quiero decir? Que si yo estoy visualizando a una persona o el rostro de una persona y estoy viendo la nariz se va a representar justamente en la zona de la mácula, en la región central de ella, que es la fóvea.
y el resto de su rostro y el resto del campo visual va a representarse en el resto de la retina, en el resto de la retina. ¿De acuerdo? Si yo cambio, por ejemplo, la visualización de su nariz y estoy visualizando ahora su mentón, el mentón va a llegar justamente a la mácula y a la fóvea, porque es la imagen principal dentro del campo visual. ¿De acuerdo? El resto de su rostro, el resto de su cuerpo y el resto del campo visual que lo rodea va a representarse en el resto de la retina, pero la imagen más importante va a estar ubicada aquí, en la mácula o la fóvea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, toda la información sensitiva que llega a diferentes partes de la retina, incluyendo la fóvea o la mácula, ¿sí? Va a terminar confluyendo a nivel de lo que es la papila óptica. Todas las células o neuronas ganglionares que se ubican a este nivel van a terminar confluyendo a nivel de la papila o disco óptico. Repito eso porque es muy importante. El estímulo luminoso ingresa desde la capa más interna de la retina, pasando o atravesando la capa sensitiva hasta llegar al epitelio pigmentario. Una vez llegado ahí, se va a despolarizar mis fotorreceptores, los conos y los bastones, las cuales van a enviar una información neurológica sensitiva hacia las neuronas bipolares y ellas van a estimular a las neuronas ganglionares. Y son ellas las que van a terminar confluyendo desde todas partes de la retina hacia la papila óptica o el disco óptico. Aquí no encontramos fotorreceptores, ¿sí? Aquí no encontramos fotorreceptores. Por ello, si alguna imagen dentro de mi campo visual, dependiendo de la ubicación en la que esté, va a tener que ubicarse a nivel del disco papila óptica, no va a poder ser percibido por nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso se puede visualizar al cerrar un ojo. Si yo cierro un ojo y veo solamente con un ojo, va a haber un momento en el cual parte del campo visual va a tener que hacer contacto con esta región de la retina, en la cual no hay fotorreceptores, no hay neuronas, el disco óptico. Y esa imagen del campo visual que termine refractándose a nivel de este disco papila óptica no va a poder ser percibido por nosotros. Es el llamado punto ciego. Recordemos, en la mácula o fóvea llega la imagen más importante, la que estoy justamente yo atento en visualizar. ¿De acuerdo? Y algún elemento del resto del campo visual va a terminar manifestándose en el resto de la retina y algunos de los elementos del resto del campo visual va a terminar llegando a refractarse a la papila o disco óptico. Y si llega aquí al no ver fotorreceptores, no se va a poder percibir. Es el denominado punto ciego. Si yo muevo un poco el objeto, lo acerco, lo alejo, va a salir ya de este punto. Es decir, el objeto puede haber estado donde está el punto rojo. Yo acerqué la hoja, acerqué la hoja, acerqué la hoja. Hasta este punto lo estoy visualizando. Acerco la hoja, acerco la hoja, acerco la hoja, se refractó acá. Y si se refracta acá la imagen, no voy a poder visualizarlo. Por acá no hay fotorreceptores. Sigo acercando la hoja y salió de esta región y nuevamente lo vuelvo a percibir. Entonces, con un solo ojo, cualquier objeto diferente al principal o cualquier elemento del campo visual diferente a la imagen principal que llega a la mácula, que llega a la fóvea, que se represente o se refracte a nivel de lo que es la papila o disco óptico, no lo voy a poder visualizar. Es el punto ciego. ¿Sí? Obviamente no va a ser eso definitivo. Yo muevo la cabeza, muevo el ojo, acerco, alejo el objeto y va nuevamente a volver a aparecer porque ya no va a estar ubicado a nivel de la papila o disco óptico. Otro elemento de campo visual va a caer acá y no lo voy a poder visualizar. ¿De acuerdo? Y eso tranquilamente lo puedo yo practicar haciendo un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Para ubicar lo que es el punto óptico, ese punto ciego. Muy bien. Ahora, si acaso elige el nervio óptico, sabemos que hay una arteria muy importante que acompaña el nervio óptico, que es la arteria oftálmica. Y esa arteria oftálmica posee una serie de ramas, una de ellas se denomina arteria central de la retina. Muy bien, esa arteria central de la retina es la que acompaña al nervio óptico, ¿de acuerdo? Y a este nivel ustedes pueden ver que se divide en arterias por regiones, ¿no? ¿De acuerdo? Arteria temporal superior, arteria temporal inferior, arteria nasal superior y arteria nasal inferior. Arteria temporal superior, temporal inferior, nasal inferior. Y así como hay un aparataje arterial, también hay un aparataje venoso. ¿De acuerdo?
hay venas temporales superiores, venas temporales inferiores, como la ven acá, ¿de acuerdo? Vena nasal superior y vena nasal inferior. Si se percatan ustedes con respecto al grosor, las venas habitualmente son de un calibre mayor que las arterias, de menos consistencia, paredes mucho más delgadas, pero de un calibre mayor que las arterias. Y al ser de un calibre mayor que las arterias, se ven un poco más gruesas, como pueden ver acá ustedes, ¿no? Es más gruesa una vena que lo que corresponde a una arteria. ¿Sí? Y en caso de algún tipo de compromiso vascular, en el sentido de que pueda desencadenarse algún tipo de obstrucción del flujo de sangre, son más habituales las obstrucciones del flujo venoso, la cual incrementa la presión hidrostática y va a producir edema. Edema que va a terminar localizándose a nivel de lo que es el resto de la retina. Edema que puede desencadenarse en la papila, edema de papila, ¿sí? Un edema a nivel de la fobia o un edema en cualquier región de la retina. Así como también cualquier obstrucción a nivel de una arteria va a generar un cuadro isquémico y finalmente el infarto del territorio de la retina que depende de dicha arteria. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que se visualiza aquí en el fondo de ojo. ¿Sí? Recuerden, siempre la fobia y la mácula van a ubicarse lateral a lo que es la papila óptica. Muy bien. Ahora, acá ven el globo ocular. Y este globo ocular posee dos regiones. Una región, como este globo ocular del lado izquierdo, vamos a pintarlo acá, globo ocular del lado izquierdo, va a tener acá una región llamada la región nasal. Ahí está, la región nasal. Vamos a marcarlo bien, un ratito. Aquí. Y por acá la región temporal. Si lo quieren describir como hemirretinas, una hemirretina nasal y una hemirretina temporal. Ojo, una cosa es hemirretinas y otra cosa es campo visual. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la diferencia. Una cosa es la hemirretina nasal temporal y otra cosa es el campo visual. Por acá va a estar el nervio óptico. ¿Sí? Y en dicho nervio óptico viaja la información proveniente tanto de la hemirretina nasal como de la hemirretina temporal. Ambas van a viajar a través del nervio óptico. Aquí encontramos el quiasma óptico, que es la zona en la cual van a cruzar esas vías como se las mencionaré más adelante. ¿De acuerdo? Sí, y por acá se forma el tracto óptico, bandeleta o cintilla óptica. Tracto óptico, bandeleta o cintilla óptica que va a dirigirse hacia lo que es el tálamo, hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo, que es una zona importante de relevo. ¿Dónde encontramos este quiasma óptico? Como ustedes pueden ver, este quiasma óptico va a estar en la parte más anterior y alta de lo que es la silla turca. Acá ustedes pueden visualizar un corte transversal de la cavidad endocranial. Hemos retirado la calota craneal para poder visualizar lo que son las tres fosas a nivel de mi cavidad endocranial. La fosa anterior, en la cual encontramos por acá al techo de la órbita definido por el hueso frontal, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Aquí la lámina cribosa del etmoides, acá al centro la apófisis cristagali, por acá está el esfenoides, con el yugo esfenoidal en el nivel central, por acá las alas menores del esfenoides, alas menores del esfenoides, aquí las apófisis clinoides anteriores, que se desprenden de las alas menores del esfenoides, por aquí el tubérculo pituitario o tubérculo hipofisiario y un canal, el denominado canal óptico por encima del tubérculo. Acá está la fosa pituitaria y hipofisiaria, zona en la cual ubicamos a lo que es la glándula hipófisis, y por acá la lámina cuadrilátera del esfenoides, lámina cuadrilátera. Aquí está la fosa media, ¿de acuerdo? Representada por el hueso esfenoides, por acá está la ala mayor del esfenoides, y por acá por el hueso temporal, siendo esta región el peñasco del ojo temporal, y en verde la fosa media. Atrás ya visualizan la fosa posterior. Básicamente la cara medial del peñasco de ambos temporales, parte del hueso parietal y el hueso occipital, la fosa posterior. Muy bien, entonces destacando ello encontramos acá la silla turca, ¿sí? Delimitado por lo que les mencioné. Por delante, lo que es el tubérculo pituitario en el cual encontramos al canal óptico. Muy bien, en este canal óptico va a ubicarse el quiasma óptico. Aquí va a estar apoyado el quiasma óptico, ¿sí?
Por acá viene el nervio óptico del lado izquierdo, nervio óptico del lado derecho, así que por acá está el globo ocular. ¿Ven? Acá está el globo ocular, acá está el globo ocular, aquí va a estar el nervio óptico, el cual se hace endocranial por el agujero óptico, que es el que les mencioné, por este, ¿no? Se hace endocranial a través del agujero óptico y por acá se unen ambos nervios formando el quiasma óptico. Después sigue la bandeleta o cintilla óptica de ambos lados. ¿Sí? Entonces, para estructurarlo mejor, ya están los globos oculares como les mencioné. Ya están los globos oculares. Ponerlo en celeste. Acá está el nervio óptico que va a ser el agujero óptico del lado izquierdo. Nervio óptico que va a ser el agujero óptico del lado derecho. Acá están los dos nervios ópticos. Salen hacia la cavidad endocranial y acá forman el quiasma óptico, el cual pasa por el canal óptico, ¿no? Que está por encima del tubérculo pituitario. Y hacia atrás, ya hacia el endocráneo, hacia el tálamo, forman la bandeleta o cintilla óptica, las denominadas radiaciones ópticas, ¿de acuerdo? Que van hacia el tálamo, hacia el cuerpo genicular lateral, ¿sí? Por acá, como les mencioné, va a estar ubicado lo que es la fosa pituitaria, en la cual encontramos la glándula hipófisis o pituitaria, ¿sí? Y por acá la lámina cuadrilátera, ¿no? Que es la zona de ese esfenoides que termina en su región inferior articulándose con esta apófisis, la apófisis basilar del hueso occipital. ¿De acuerdo? Muy bien, a los lados encontramos otros agujeros de referencia, ¿no? Como el agujero oval, el agujero redondo menor, por acá el agujero redondo mayor, que sirven para vasos meningios, para las dos ramas número 2 y 3 del nervio trigémino, o sea, el nervio maxilar superior y maxilar inferior. ¿Sí? Esta es la región que tenemos que tomar en consideración entonces para tal fin. ¿De acuerdo? Para la descripción que hemos acabado o que acabamos de visualizar. Voy a verificarlo nuevamente porque esto debe quedar totalmente claro. Hay algunas disfunciones o patologías que tenemos que analizar dentro de este contexto, así que es importante que quede claro. ¿Sí? Vamos a poner entonces, esto puede ser mejor, ya en celeste. Entonces, por acá viene nervio óptico, atraviesa el agujero óptico, se forma el quiasma óptico, y después del quiasma óptico, el tracto óptico, izquierdo o derecho. La bandeleta o cintilla óptica izquierda-derecha que van hacia el tálamo. ¿De acuerdo? Siendo una zona de relevo importante, el cuerpo genicular lateral. Y debido a la relación que poseen con la glándula hipófisis o pituitaria, es por eso que tumores a nivel de la adenohipófisis terminan comprimiendo al quiasma óptico y termina generando una patología que se denomina hemianopsia bitemporal. Muy bien. Esos reparos son importantes a tomar en consideración para poder analizar lo que es la vía visual, ¿no? Acá como reparos adicionales tenemos la presencia de lo que es por acá el tálamo, por acá el tálamo, por acá lo que es la fosa interpeduncular, una fosa interpeduncular en la cual encontramos a los tubérculos mamilares, al tubérculo ceniciento o tubercinerium, del cual se desprende un fundíbulo, del cual se sujeta la glándula hipófisis pituitaria. Por acá va a estar los pedúnculos cerebrales, de estas dos columnas grandes, pedúnculos cerebrales, y de la fosa interpeduncular vemos cómo emerge acá lo que es el nervio óptico. Perdón, el tercer par craneal, nervio motor ocular común. Sí, de la fosa interpeduncular vemos al nervio motor ocular común. Acá el surco basilar para la arteria basilar, que se forma producto de la unión de las arterias vertebrales, y acá los rodetes protuberanciales, ¿no? El rodete protuberancial derecho y el rodete protuberancial del lado izquierdo. Entonces, acá estamos visualizando dos de las tres porciones que le corresponde al tronco cefálico. Los pedúnculos cerebrales, en la parte más alta que corresponde al mesencéfalo, y los rodetes protuberanciales que corresponden a la protuberancia anular o región pontina, ¿no? Puente de Varone. ¿De acuerdo? Puente de Varone. Muy bien, tomando en consideración entonces estos elementos, analicemos lo que es la vía visual. Esta vía visual tiene particularidades, ¿de acuerdo? Y esas se definen en base a la estructura misma que tiene. Como les mencioné, el globo ocular, acá ven los dos, tanto el globo ocular del lado izquierdo como el globo ocular del lado derecho, acá está el izquierdo, acá está el lado derecho, va a poseer dos regiones, una hemirretina que va a ser temporal, que es la lateral, y una nasal,
que está por dentro. Igual acá, ¿no? Si yo lo divido en dos mitades, una nasal es la que está por dentro y afuera la temporal. Nasal y temporal. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es cuando analizamos el globo ocular solamente en mitades, ¿sí? Que posea cada globo ocular una mitad izquierda y una mitad derecha. De cada retina posea una mitad izquierda y una mitad derecha. La mitad lateral de ambas retinas vendría a ser las hemirretinas temporales, ¿sí? La mitad externa de ambas retinas, ¿sí? O sea, la hemirretina externa para cada globo ocular vendría a ser la hemirretina temporal, mientras que la hemirretina interna de cada globo ocular vendría a ser la hemirretina de timo nasal. ¿Qué vemos acá nosotros? Que la información que llega a la hemirretina temporal va a dirigirse por la región lateral del nervio óptico, va a llegar a la altura del quiasma óptico y no va a decusar, va a seguirse de largo hacia dónde? Hacia el tálamo, que es este amarillo, el denominado cuerpo geniculado, acá lo escribo, cuerpo geniculado lateral, al llamado cuerpo geniculado lateral. ¿Ven? La información que llega a la hemirretina temporal va a viajar por la región lateral del nervio óptico. Cuando llega a la altura del quiasma óptico no va a decusar y va a dirigirse hacia el tálamo del mismo lado. Si es ojo izquierdo, hacia el tálamo del ojo izquierdo. ¿Sí? Hacia el tálamo del ojo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Igual pasa con el otro globo ocular. La información que llega a la hemirretina temporal de este globo ocular va a viajar por la región lateral del nervio óptico. Cuando llega al quiasma óptico no va a decusar y va a dirigirse por completo hacia dónde? Hacia el cuerpo geniculado lateral del mismo lado, ¿sí? Hacia el cuerpo geniculado lateral del mismo lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, una cosa es nervio óptico y otra ya es quiasma óptico y otra es tracto óptico. ¿Se entiende hasta ahí entonces este punto? Muy importante tomar en consideración. La información que llega a la hemirretina lateral, que es la temporal, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho, ¿sí? No decusa al llegar al quiasma óptico y va al cuerpo genicular lateral del tálamo del mismo lado. ¿Sí? Repito, ¿sí? Y otra vez lo voy a repetir porque esto debe quedar bastante claro. Si no, vamos a tener problemitas después. En la repetición está el aprendizaje. Por eso revisar un concepto varias veces es de suma importancia para que quede bastante claro. Entonces, la información que llegue a la hemirretina, esta, a la hemirretina temporal de este globo ocular, si es el izquierdo, va a viajar por la región lateral del nervio óptico, va a ubicarse en la región lateral del quiasma óptico y va a dirigirse por la región lateral del tracto óptico hacia el cuerpo genicular lateral del mismo lado. ¿Sí? Igual pasa con el otro ojo. La información que llega a la hemirretina temporal de este ojo viaja por la región lateral del nervio óptico, llega a la región lateral del quiasma óptico, no decusa y va al cuerpo genicular lateral del mismo lado. Ojo derecho, tálamo derecho. ¿Qué información sí decusa? La información que se recoge de la hemirretina nasal. La información que se recoge de la hemirretina nasal, acá está. Hemirretina nasal, está en celeste. Hemirretina nasal. La información que recoge esta hemirretina nasal va a viajar por la región medial del nervio óptico. Cuando llega al quiasma óptico va a decusar. ¿Ven? La información de la hemirretina nasal del ojo izquierdo va a decusar hacia el lado derecho. Y la información de la hemirretina nasal del ojo derecho va a decusar hacia el lado izquierdo. ¿Ven? Viene por acá, viene por acá, viene por acá y decusa hacia el lado izquierdo. Igual con respecto a la información que proviene de la hemirretina nasal del ojo izquierdo. Viene por el lado medial del nervio óptico y cuando llega al quiasma óptico decusa hacia el otro lado, ¿no? Decusa al otro lado. Por eso la información que es recogida por la mitad nasal de cada globo ocular, al llegar al quiasma óptico va a decusar.
va a difusar, ¿sí? Hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo contralateral. Si eso lo entendemos, es fácil el poder describir esto. ¿Qué cosa? Que la información que es recogida por la mitad izquierda de cada globo ocular, la información que es recogida por la mitad izquierda de cada globo ocular, ¿qué quiere decir? La mitad temporal del ojo izquierdo y la nasal del ojo derecho van al cuerpo genicular lateral del lado izquierdo. ¿Sí? Repito, la información que se recoge de la mitad izquierda de cada globo ocular, la mitad temporal para mi ojo izquierdo y la mitad nasal para mi ojo derecho, va a irse hacia el cuerpo genicular lateral del lado izquierdo, al tálamo izquierdo. Mientras que la información que se recoge de la mitad derecha de cada globo ocular, ¿sí? La hemertina nasal del ojo izquierdo y la temporal del ojo derecho, o sea, la mitad derecha de cada globo ocular, va a llegar al tálamo derecho. En términos muy sencillos, ¿no? Repito, la información que llegue a la mitad izquierda de cada globo ocular, temporal para el ojo izquierdo y nasal para el lado derecho, temporal para el ojo izquierdo y nasal para el lado derecho, va a terminar llegando al tálamo izquierdo. Y la información que llegue a la hemertina derecha de cada globo ocular, o sea, la nasal del ojo izquierdo y la temporal del ojo derecho, va a terminar en mi cuerpo genicular lateral derecho, en el tálamo derecho. ¿De acuerdo? Eso creo que está bastante claro. Muy bien. ¿Qué se origina a partir de ahí? Los denominados tractos genículos calcarinos, ¿sí? Tracto, este de acá, tracto genículo calcarino. ¿Por qué se llamará así? ¿Por qué se llamará así genículo calcarino? Porque parte del cuerpo geniculado lateral, parte del cuerpo genicular lateral y va hacia ¿dónde? Va hacia la región calcarina del lóbulo occipital. Como ustedes visualicen, la cara medial del hemisferio cerebral, en su región posterior, van a ver el lóbulo occipital. Y en la región central de ese lóbulo occipital va a haber una sutura, la denominada sutura calcarina. Esa sutura calcarina, ¿de acuerdo? Está rodeada por el área visual primaria, que le corresponde al área 17 de Brodmann. Si esta vendría a ser, por ejemplo, la sutura o cisura calcarina, la región que rodea, tanto por encima como por debajo a esta susura calcarina, vendría a ser el área visual primaria, área 17 de Brodmann. ¿De acuerdo? Por eso a partir de mi fisura calcarina se puede describir lo que es una región superior e inferior en el lóbulo occipital del lado izquierdo y una región superior e inferior en el lóbulo occipital del lado derecho. Si vemos una pequeña imagen acá para describirlo mejor y si vemos lo que es, por ejemplo, acá está el lóbulo occipital, ¿de acuerdo? Acá cisura calloso marginal, cisura por acá, cisura perpendicular interna y por acá mi cisura calcarina. Ahí está. Estoy viendo la cara medial del lóbulo occipital del lado derecho. Cara medial, lóbulo occipital del lado derecho. Este es el polo occipital. Polo occipital. ¿Sí? Esta cisura se llama cisura calloso marginal, que delimita lo que es la quinta circunvolución frontal, que es esta, de lo que es la cisura calloso marginal. Por acá va a ser el cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Lóbulo paracentral, la cuña, y por debajo la cisura calcarina. Cisura calcarina. Rodeando esta cisura calcarina encontramos las áreas visuales primarias. Una región por encima y una región por debajo. Área visual primaria, una región por encima de mi cisura calcarina y una región por debajo de mi cisura calcarina. Áreas visuales primarias. ¿De acuerdo? Importante destacar ello por lo que le voy a mencionar al ratito. ¿Sí? Área visual primaria por encima de mi cisura calcarina y otra región por debajo de mi cisura calcarina. ¿Por qué hacemos esta disquisición? Por algo muy interesante. Cuando hablamos ya del tracto genículo calcarino, como ustedes pueden ver acá, parte del tálamo izquierdo y va al lóbulo occipital del lado izquierdo. Y por acá abajo, parte del tálamo derecho y se va al lóbulo occipital del lado derecho. Si hacemos una unidad mucho más extensa en base a lo que hemos descrito, la información que se recoge de la mitad izquierda de cada globo ocular, temporal para este lado y nasal para este lado, va a llegar al tálamo izquierdo.
y de ahí parte el tracto genículo-calcarino que va al lóbulo occipital del lado izquierdo, igual con el otro lado. La información que se recoja de la mitad derecha de cada globo ocular, mitad derecha de cada globo ocular, va a llegar al tálamo derecho, al cuerpo geniculolateral del lado derecho. Y va a formar el tracto genículo-calcarino que se va a ir al lóbulo occipital del lado derecho. Muy bien. De acuerdo. Cuando analizamos entonces esta vía visual desde lo que es el globo ocular hacia lo que es el tálamo, vemos que solamente hemos descrito mitad izquierda y derecha de cada globo ocular, o sea, hemirretina nasal y la hemirretina temporal. Solamente hemos descrito eso, la mitad nasal y la mitad temporal de cada globo ocular. Pero cuando ya estamos a nivel de lo que es el tracto genículo-calcarino, ya estamos hablando de lóbulos cerebrales. Estamos hablando de cerebro, estamos hablando de lóbulos. ¿De qué lóbulos? En la parte alta hablamos del lóbulo parietal y en la parte baja hablamos del lóbulo temporal. Lóbulo parietal y lóbulo temporal. Y por acá les hago una pequeña imagen. ¿Sí? Les hago una pequeña imagen. Acá va a estar, voy a cambiar el color. Acá va a estar lo que es el globo ocular. Por lo pronto ya les describo algo que es muy importante que tomen en consideración. ¿Sí? La forma como se invierte la vía visual. Es decir, si yo tengo acá a una personita que está de pie, brazos y piernas, me salió muy chica la personita, cuando ésta se dirija hacia mi globo ocular, va a invertirse la imagen. Ta, ta, y ta, ta. Al invertirse la imagen y esta imagen manifestarse a nivel de la retina, ¿cómo se va a ver la personita? ¿Cómo se va a ver? De cabeza. Los pies por acá y los brazos con la cabeza por acá. La imagen se invierte. Eso lo sabemos, ¿no? La imagen se invierte. ¿Sí? La imagen se invierte. ¿De acuerdo? Si lo hacemos un poco más descriptivo, acá está el globo ocular izquierdo, acá está el globo ocular del lado derecho. Y acá está el campo visual. Totalmente horrible me sale mi campo visual. Voy a borrar este campo visual por acá. Ya, pongo otro colorito. Acá está el campo visual. ¿Ya? A este campo visual voy a dividirlo primero en mitades. ¿Sí? Esta mitad. Este campo visual tiene una mitad izquierda, este campo visual tiene una mitad derecha. Y la retina, igual lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Una mitad izquierda, este es el lado izquierdo, ojo derecho, ojo, este campo visual, ¿ah? Campo visual y este globo ocular. Campo visual, globo ocular. Muy bien, campo visual, ¿de acuerdo? Tiene una mitad izquierda, una mitad derecha. Y el globo ocular posee también una mitad izquierda, una mitad derecha. Ya sabemos, ¿no? La temporal y la nasal y la temporal. Temporal, nasal, temporal. Perfecto. ¿Sí? Si lo analizamos por cada ojo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vemos que el campo visual del lado izquierdo, el campo visual del lado izquierdo, ¿a dónde llega en el globo ocular? A la mitad derecha de cada globo ocular. ¿Sí? Y el campo visual del lado derecho, ¿a dónde llega? A la mitad izquierda de cada globo ocular. A la mitad izquierda de cada globo ocular. ¿Sí? Cuando hablamos del ojo en mitades. ¿De acuerdo? El campo visual que posee solo dos regiones. Una mitad izquierda del campo visual y una mitad derecha del campo visual. Estoy mirando de frente, con un ojo o con los dos ojos, ¿de acuerdo? Y lo que está a la izquierda del campo visual vendría a ser el campo visual del lado izquierdo y lo que está en la mitad derecha, el campo visual derecho. Entonces, la información que está hacia la izquierda de mi campo visual, viendo un punto fijo, que puede ser este, va a llegar a la mitad derecha del globo ocular. O sea, a la nasal del ojo izquierdo y a la temporal del ojo derecho.
Y el campo visual derecho va a llegar a la mitad izquierda de cada globo ocular. O sea, la mitad temporal del ojo izquierdo y la mitad nasal del ojo derecho. ¿De acuerdo? Si eso ya lo sabemos, vemos que a partir de acá se forma el nervio óptico. Vemos que a partir de acá se forma el nervio óptico. Nervio óptico, quiasma, nervio óptico. Y por aquí viene el tracto óptico hasta llegar aquí al tálamo, ¿no? Al cuerpo geniculado lateral. Hasta ese punto ya sabemos qué pasa. La información de la mitad temporal de este ojo y la nasal de este ojo, o sea, la información que llega a la mitad izquierda de cada globo ocular, va a terminar ¿dónde? En el cuerpo geniculado lateral del tálamo izquierdo. La del ojo izquierdo no decusa, la del ojo derecho sí va a decusar. ¿De acuerdo? Muy bien. Mientras que la información que llegue a la mitad amarilla. Mientras que la información que llegue a la mitad derecha de cada globo ocular, o sea, la hemirtina nasal del ojo izquierdo y la hemirtina temporal del ojo derecho, va a viajar hacia el tálamo derecho. La mitad nasal del ojo izquierdo decusará, mientras que la mitad temporal del ojo derecho no decusará. ¿Qué se ve hasta ahí entonces? Que como se ha invertido la imagen, el campo visual izquierdo va a llegar a la mitad derecha de cada globo ocular y por ende va a llegar al cuerpo genicular lateral derecho, tálamo derecho. La mitad derecha del campo visual va a terminar llegando ¿a dónde? La mitad derecha del campo visual va a terminar llegando a la mitad izquierda de cada globo ocular, la región temporal para el ojo izquierdo, nasal para el ojo derecho, y van a llegar ¿hacia dónde? Hacia el tálamo del lado izquierdo, ¿sí? Porque se invirtió la imagen. Ahora, a partir de acá hay que tener mucho más criterio, porque acá ya estamos hablando de los tractos genículos calcarinos, ¿sí? Tracto genículo calcarino, ¿sí? ¿Por qué? Sabemos que este es mi cuerpo geniculado lateral. En negrito lo voy a poner. Cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral, perfecto. La información que llega aquí ahora tiene que llegarse al lóbulo occipital y para llegar al lóbulo occipital debe pasar por el encéfalo. Por encima lóbulo parietal y por debajo lóbulo occipital. Por encima el lóbulo parietal y por debajo el lóbulo occipital. A partir de acá la información va a cambiar su distribución, tomando en cuenta los hemisferios, lóbulo parietal y lóbulo temporal. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a esto. ¿Ya? Para no desaprovechar esta imagen y poder seguir editando a partir de esta imagen, vamos a usar otro espacio. Está interesante la imagen. Acá vamos a ubicarnos en esta parte inferior, ya para que sea mucho más interesante. Acá, ya estaba acá encimita. Ya estaba acá. Ahí esto lo aprovechamos. Entonces, ¿qué pasa con la información? Llegó al globo ocular. Es una vista lateral la que estoy viendo, ¿no? Acá. Una vista lateral. Muy bien, volvemos a este dibujo. La imagen se invirtió. Perfecto. Sabemos que por acá viene el nervio óptico, viene el quiasma óptico y finalmente llegamos ¿a dónde? Al cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral. Muy bien. La información que llega acá debe llegar al lóbulo occipital, ¿sí o no? Debe llegar al lóbulo occipital. ¿Esta cuál es? Cisura calcarina. Cisura calcarina. Lóbulo occipital. Cisura calcarina, lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando llega al cuerpo genicular lateral, por ejemplo, que sea el lado izquierdo, que este sea el ojo del lado izquierdo, y este sea el cuerpo genicular lateral del lado izquierdo, la información va a viajar o por el lóbulo parietal
o por el lóbulo temporal, formando un asa, el asa de Meyer, esquivando a lo que es el asta inferior o temporal del ventrículo lateral. ¿Sí? Entonces va a viajar o por el lóbulo parietal o por el lóbulo temporal formando el asa de Meyer. Dirigiéndose hacia dónde? Hacia la cisura calcarina. Cisura calcarina. Pero profesor, estamos hablando ahora de una imagen que viaja por encima y una imagen que viaja por debajo. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos del tracto genículo calcarino, ya no tenemos que hablar solamente de hemisferio nasal y temporal de cada globo ocular. Tenemos que ahora hablar de cuadrantes. Y si hablamos de cuadrantes, aprovechemos esta imagen. Va a parecer un poco tosca, pero va a ser interesante su análisis. ¿Ya? Miren acá, voy a trazar con una línea. Está acá. Mi campo visual ya no va a tener mitades, va a tener cuadrantes, igual que mi globo ocular. Ya no va a tener mitades, va a tener cuadrantes. Si ahora yo tengo un objeto en la región superior izquierda de mi campo visual, ¿a qué parte de mi globo ocular llegará? Primero, como está en la mitad izquierda del campo visual, va a llegar a la mitad derecha de cada globo ocular. Y al llegar a la mitad derecha del globo ocular, va a llegar a la mitad derecha superior o la mitad derecha inferior. ¿Qué sería totalmente invertido cuando hablamos de inversión de la imagen? ¿Acá sí o no? Aquí va a estar ese punto rojo. Como está ubicado este punto rojo en el cuadrante superior izquierdo de mi campo visual, va a representarse en el cuadrante inferior derecho del globo ocular, tanto izquierdo como derecho. ¿Sí? Tanto izquierdo como derecho. Repito, como este punto rojo está en la región superior de la mitad izquierda del campo visual, o sea, en el cuadrante superior izquierdo del campo visual, va a terminar llegando al cuadrante inferior derecho de la retina, tanto del globo ocular derecho como del globo ocular izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que ese punto rojo va a llegar al cuadrante inferior izquierdo del globo ocular izquierdo, va a decusar y va a llegar al cuerpo genicular lateral derecho. Repito, este punto rojo está en el cuadrante superior izquierdo del campo visual. Cuando llegue al globo ocular, va a dirigirse al cuadrante inferior derecho de este globo ocular. Y así va a dirigirse hacia el tálamo derecho. Muy bien, otro ejemplo, otro color. Este punto amarillo está ubicado ¿dónde? Este punto amarillo está ubicado en el cuadrante inferior derecho del campo visual. ¿Hacia dónde va a llegar? Si está en el cuadrante inferior derecho del campo visual, va a dirigirse al cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular. Al cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular. Y como está en el cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular, va a dirigirse hacia el tálamo del lado izquierdo. ¿Se entendió? Está ubicado en el campo visual inferior derecho. Como se invierte la imagen, va a llegar al cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular. Y como está en la mitad izquierda de cada globo ocular, va a llegar al cuerpo genicular lateral del lado izquierdo. Perfecto. Y a partir de acá tenemos que hablar de lóbulos. Lóbulos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con lóbulos? Tenemos que hablar del lóbulo occipital. La vía la conocemos, ¿no? Tracto genículo calcarino. Perfecto. Para hacerlo más explicativo, vamos a hablar acá de dos regiones puntuales, para que quede más bonito esto de acá. Si bien es cierto, interesante es hablar de la vía la tenemos acá a la izquierda. Y esa es la que vamos a usar, ¿no? ¿De acuerdo? El tracto genículo calcarino que parte desde el cuerpo geniculado y se va a la cisura calcarina. Perfecto, pero aquí no está distribuido en la región que pasa por mi lóbulo parietal o la que pasa por mi lóbulo temporal, no está distribuido ahí, así que acá lo vamos a hacer nosotros, de manera muy sencilla. Y nunca se les va a olvidar. Negrito.
Acá va a estar el tracto genículo calcarino pasando por el cerebro. Así que el cerebro voy a dividirlo en 4 cuadrantes. Cerebro dividido en 4 cuadrantes. Lóbulo parietal izquierdo, lóbulo temporal izquierdo, lóbulo parietal derecho y lóbulo temporal derecho. ¿Sí? Y en la parte inferior hago lo mismo, solo que es el lóbulo occipital. Lóbulo occipital. ¿Sí? Lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Este va a ser, ¿esta cómo se llama? Cisura calcarina. Esta es la cisura calcarina. Por lo cual este va a ser el lóbulo occipital izquierdo, lóbulo occipital derecho. Solo que por acá es la mitad superior del lóbulo occipital izquierdo, por encima de la cisura calcarina, la mitad inferior del lóbulo occipital izquierdo, por debajo de mi cisura calcarina. Por acá, la mitad superior del lóbulo occipital derecho, por encima de la cisura calcarina, y por acá la mitad inferior del lóbulo occipital derecho, por debajo de mi cisura calcarina. Perfecto. Entonces, volvemos a los puntitos. Este puntito amarillo que está ubicado en el campo visual inferior derecho llega al cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular, de cada retina. Y así se dirige ¿hacia dónde? Hacia el tálamo del lado izquierdo. Acá va a estar el punto amarillo, ¿sí? El tálamo del lado izquierdo. Acá va a estar el punto amarillo, en el tálamo del lado izquierdo. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué región del encéfalo viajará? ¿Por el lóbulo parietal izquierdo o por el lóbulo temporal izquierdo? Creo que queda claro que va a viajar por el lado izquierdo del cerebro, ¿sí o no? Como la información que está ubicada en el lado izquierdo de cada globo ocular llega al tálamo izquierdo, es lógico pensar que va a viajar por el cerebro del lado izquierdo y va a dirigirse al lóbulo occipital del lado izquierdo. La idea es que por dónde va a viajar. La idea es por dónde va a viajar. Entonces, repito, si la imagen está ubicada en el campo visual inferior derecho, va a representarse en el cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular. Y como está en el lado izquierdo de cada globo ocular, va a dirigirse al tálamo izquierdo. Y como está en el cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular, va a dirigirse al cuadrante superior izquierdo del cerebro. Lóbulo parietal del lado izquierdo. Y cuando llega al lóbulo occipital, va a dirigirse al cuadrante superior izquierdo del lóbulo occipital. O sea, a mi región supracalcarina del lóbulo occipital del lado izquierdo. Listo. Así es como viaja. El otro ejemplo, el punto rojo. El punto rojo está ubicado ¿dónde? El punto rojito está ubicado ¿dónde? Está ubicado en el cuadrante superior izquierdo del campo visual. Como se invierte la imagen cuando llega al ojo, va a dirigirse al cuadrante inferior derecho de cada globo ocular. Cuadrante inferior derecho de cada globo ocular. Por ende va a llegar ¿a dónde? Al tálamo derecho. Y cuando viaje por el cerebro, como está ubicado en el cuadrante inferior derecho de cada globo ocular, va a viajar por el cuadrante inferior derecho del cerebro, el lóbulo temporal del lado derecho. Y cuando llegue al lóbulo occipital, va a representarse hacia la región infracalcarina del lóbulo occipital del lado izquierdo. Región infracalcarina del lóbulo occipital del lado izquierdo. ¿Sí? Región infracalcarina del lóbulo occipital del lado izquierdo. Perfecto. Espero que haya quedado claro esta parte. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Imaginémonos que tengo yo dentro de mi campo visual, ojo, acá está el punto central, ¿no? El punto central que yo estoy visualizando, el que llega a la mácula, que llega a la fobia, ¿de acuerdo? Y dentro de ese campo visual estoy viendo un triángulo negro en el campo visual superior derecho. Ese triángulo negro ubicado en el campo visual superior derecho, ¿en dónde se representa mi globo ocular? Si está en el campo visual superior derecho,
va a llegar al cuadrante inferior izquierdo de cada globo ocular, aquí y aquí. Campo visual inferior izquierdo de cada globo ocular. Acá el lado temporal y acá el lado nasal. ¿A qué tálamo llegará? Al tálamo izquierdo, porque está en la mitad izquierda de cada globo ocular. ¿Sí? Y como está ubicado o se representó en el cuadrante inferior izquierdo de cada globo ocular, va a viajar por el cuadrante inferior izquierdo del cerebro, lóbulo temporal del lado izquierdo. Y cuando llega al lóbulo occipital va a representarse o va a llegar al cuadrante inferior izquierdo del lóbulo occipital, es decir, región infracalcarina del lóbulo occipital del lado izquierdo. Perfecto. Y para cerrar el ejemplo, ¿qué color sería bueno? Celestito. Yo tengo ahora un cuadrado celeste que está ubicado en el campo visual inferior derecho. Cuadrado celeste, campo visual inferior derecho. Como está ubicado en el campo visual inferior derecho, al globo ocular va a llegar ¿a dónde? Totalmente invertido. Al cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular. Cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular. Aquí está. Cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular. Como está en la mitad derecha de cada globo ocular, va a llegar al cuerpo genicular lateral derecho. Ahí está. ¿De acuerdo? Al cuerpo genicular lateral derecho. Perfecto. Y como llegó al cuadrante superior derecho de cada globo ocular, va a viajar por el cuadrante superior derecho del cerebro, lóbulo parietal del lado derecho. Ahí está. Lóbulo parietal del lado derecho. Y cuando llega al lóbulo occipital, va a llegar al cuadrante superior derecho del lóbulo occipital, o sea, a la región supracalcarina del lóbulo occipital del lado derecho. Es así como se representa, jóvenes, señores, esta vía visual. Ahora, si eso lo entendemos, rápidamente podemos llegar a describir nosotros algunas alteraciones que se pueden visualizar dentro del campo visual. ¿Sí? Algunas alteraciones que podemos visualizar al analizar lo que es el campo visual. Muy bien, empezamos con algunas alteraciones. Son muy importantes. A ver, empecemos. ¿Ya? Desde las más generales y debemos a puntualizar algunas cosas. Imaginemos un paciente que por alguna razón, cuando hablamos de campo visual, hacemos esto de acá. Un detalle adicional antes de hablar de campo visual. Sabemos que cuando hablamos del campo visual tenemos nosotros esto de acá. Globo ocular, campo visual, obviamente tenemos acá nosotros los cuadrantes, ¿no? Los 4 cuadrantes, campo visual con sus 4 cuadrantes. Y a la vez tenemos una región central, que es la zona en la cual se representa la mácula, la fobia, la mácula. ¿Sí? Muy bien. Obviamente la información que viaja por esta región central que corresponde a la fobia, a la mácula, es la información más importante o la imagen principal de todo el campo visual. La imagen principal de todo el campo visual. ¿De acuerdo? Lo que llega por los alrededores es el resto de la retina, por lo que llega hacia la zona central de este campo visual, vendría a ser la información macular. Entonces, lo que está representado acá al centro es la mácula, la cual también va a poseer 4 cuadrantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay ciertos compromisos que pueden darse a nivel de cualquier parte de la vía visual y muchos de ellos pueden ser isquémicos. ¿Sí? Definitivamente para que la información proveniente de la fobia de cada globo ocular llegue al lóbulo occipital, debe pasar por una serie de regiones, como las acabamos de describir, ¿no? Deben pasar por una serie de regiones, como las acabamos de describir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando esta información de las radiaciones o los tractos gineculo-calcarinos viajan por el cerebro, lóbulo parietal, lóbulo temporal, va a ser irrigados por la arteria cerebral media. La arteria cerebral media va a irrigar tanto el tracto gineculo-calcarino que pasa por el lóbulo parietal, como los tractos gineculo-calcarinos que viajan por el asa de Meyer en el lóbulo temporal. ¿Sí? Solamente son irrigados por la arteria cerebral media. Pero cuando hablamos del lóbulo occipital, vemos que la irrigación de las vías visuales que se representan a nivel del lóbulo occipital
son dependientes de la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Cerebral posterior. A diferencia de la zona en la cual se representa la mácula, la información proveniente de la mácula del ojo. En el lóbulo occipital, la zona a la cual llega la información proveniente de la mácula del ojo posee doble irrigación, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces, solamente la región del lóbulo occipital a la cual llega la información proveniente de la mácula posee doble irrigación, la arteria cerebral posterior y aparte la cerebral media. El resto del lóbulo occipital al cual llegue la vía visual del resto de mi retina son dependientes solamente de mi arteria cerebral posterior. Sí, eso lo hacemos para poder hablar de esta campimetría. Muy bien, este es el ojo izquierdo entonces. Ojo izquierdo y ojo derecho. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? El centro es la información macular y la periferia el resto de la retina y están los cuadrantes. Muy bien. Imaginemos que tenemos un paciente al cual por algún traumatismo se seccionó lo que es el nervio óptico, punto 1. Sección del nervio óptico, punto 1. Acá hacemos su campimetría. Sección del nervio óptico. Va a ser un poco tosco, pero se entenderá. ¿De acuerdo? Acá hacemos los cuadrantitos. Acá hacemos los cuadrantitos. Acá hacemos la maculita. Acá hacemos la información de la mácula, de la fobia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es obviamente ojo izquierdo. Obviamente ojo derecho. Si hay sección del nervio óptico del lado izquierdo, punto 1, ¿qué tipo de compromiso en la vía visual tendría? ¿Qué tipo de compromiso tendría en la vía visual? Si se seccionó el nervio óptico del lado izquierdo, ¿qué tipo de compromiso tendría yo en la vía visual? Pérdida total de la capacidad de transmitir impulso nervioso a través del nervio óptico del lado izquierdo, por lo cual todo mi globo ocular izquierdo va a quedarse ciego. Y ahí se representa totalmente negro en la campimetría el ojo izquierdo y el ojo derecho normal. Eso se denomina amaurosis. Amaurosis o ceguera, ¿no? La amaurosis. Acá está, amaurosis. Muy bien. O ceguera del ojo izquierdo. Es lógico, ¿no? Si se seccionó el nervio óptico, no hay ninguna posibilidad, de que la información proveniente del ojo izquierdo viaje hacia el tálamo. Y por ende tampoco va a viajar hacia el lóbulo occipital. Por ello, ceguera total del ojo izquierdo, ¿sí? Por ello, total ceguera del ojo izquierdo. ¿De acuerdo? Por ello, total ceguera del ojo del lado izquierdo. Muy bien. Bajamos un poquito. Imaginémonos que el daño se produjo acá, en el quiasma óptico, un tumor hipoficiario que termina comprimiendo lo que es el quiasma óptico, adenomas a nivel de lo que es la adenopófisis, secretores de TSH, ACTH o cualquier tipo de hormona precursora hipoficiaria puede proliferar a nivel celular, incrementar el tamaño de la glándula y comprimir el quiasma óptico. Si se compromete el quiasma óptico, la información proveniente de qué zonas no viajará. Acá hacemos nuevamente el campo visual. Para mi ojo izquierdo, campo visual. Para mi ojo derecho, con sus cuadrantes. Y por acá la maculita. Perfecto. Lesionía el quiasma óptico. Perfecto. ¿Qué información decusa a nivel del quiasma óptico? La información que decusa a nivel del quiasma óptico, ¿cuál es? La información proveniente de la mitad interna de cada globo ocular. Y como es información proveniente de la mitad interna de cada globo ocular, ¿a qué campo visual representan? ¿Qué información llega a la mitad interna del globo ocular del lado izquierdo? El campo visual lateral. ¿Qué información llega a la mitad interna del globo ocular derecho? El campo visual lateral. Entonces, si hablamos del ojo izquierdo y hablamos de que no llega la información captada por la mitad derecha del globo ocular izquierdo, el campo visual afectado, ¿cuál será? El campo visual contralateral, que es el campo visual, ¿de qué tipo? Campo visual del lado lateral. ¿Ven?
Como la información que se ha afectado acá en el punto número 2, que es por lesión del quiasma óptico. Acá le pongo 1, 2. Como la información que se ha afectado por el compromiso del quiasma óptico es la que proviene de la mitad interna para cada globo ocular, si es la mitad nasal del ojo izquierdo la comprometida, va a ser su campo visual temporal del ojo izquierdo comprometido. Y si va a ser la mitad nasal del ojo visual del ojo derecho, va a ser el campo visual lateral del ojo derecho comprometido. Este paciente solamente va a visualizar lo que se le ponga enfrente, más no lo que esté a los lados. ¿De acuerdo? Ojo, con afección de la mácula. ¿Por qué? Porque tanto en el primero como en el segundo no hay manera tampoco que la información proveniente de la mácula, de la fobia, llegue hacia el lóbulo occipital. Por ello el compromiso también de la mácula. ¿Cómo se llama esto? Hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. Perfecto. Punto 3. Vamos a generar la lesión. Vamos a hacerlo todo por el lado izquierdo para que sea más práctico. Punto 3. Mi lesión va a estar ahora en el lado izquierdo. Acá. Punto 3. Lesioné el tracto óptico del lado izquierdo. Lesioné el tracto óptico del lado izquierdo. La cintilla óptica, el tracto óptico o la bandeleta óptica. O mi radiación óptica hasta ese punto, ¿no? Antes de llegar al tálamo. Punto 3, ¿no? Antes de llegar al tálamo. Perfecto. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué información compromete? Se compromete la información proveniente en la mitad izquierda de cada ojo. Y como se compromete la información proveniente de la mitad izquierda de cada ojo, ¿cuál va a ser la afección del campo visual para cada ojo? El campo visual derecho para cada ojo. ¿Ven? ¿Qué información viajaba por el punto 3 de corte? La información proveniente de la mitad izquierda de cada globo ocular. ¿Qué campo visual se va a ver afectado? El campo visual derecho para cada globo ocular. ¿Ven? Campo visual derecho para cada globo ocular se ve afectado. El campo visual derecho para cada globo ocular es el que se va a ver afectado. Ahí está. El campo visual derecho para cada globo ocular, incluyendo la información que viaja desde la mácula. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar esto? Hemianopsia. Hemi, la mitad, ¿no? Anopsia, disminución de la visión o pérdida de la visión de la mitad. Hemianopsia. ¿De acuerdo? Cuando es la mitad derecha de cada globo ocular, homónima. Hemianopsia homónima. Como es el campo visual derecho, hemianopsia homónima derecha. Entonces, si yo veo hemianopsia homónima derecha, estoy visualizando que la afección sea en el campo visual derecho para cada globo ocular. O sea, la hemiretina izquierda para cada globo ocular. Y si es la hemiretina izquierda para cada globo ocular, debo pensar yo. Si es hemiretina izquierda para cada globo ocular, no puede ser nervio óptico del lado izquierdo. No puede ser quiasma óptico. Debe ser o bandeleta o cintilla óptica del lado izquierdo, o debe ser cuerpo genicular lateral del lado izquierdo, o debe ser lóbulo parietal y lóbulo temporal del lado izquierdo, por el compromiso de una sola arteria, como puede ser la arteria cerebral media. ¿Ven? Ya voy ubicando mi diagnóstico o mis posibles cuadros, ¿sí o no? Si tengo una hemianopsia homónima derecha, esta puede darse por un compromiso a nivel tanto del nervio tracto óptico o bandeleta óptica izquierda, como también, acá también puede ser 3 también, ¿eh? Cuerpo genicular lateral del lado izquierdo, también puede darse ahí el 3, ¿de acuerdo? O en todo el hemisferio cerebral del lado izquierdo, lóbulo parietal y temporal del lado izquierdo. Recuerden que este lóbulo parietal y temporal son irrigados por una sola arteria, que es la arteria cerebral media. Si ocluye la arteria cerebral media, compromete la irrigación tanto del lóbulo parietal como del lóbulo temporal. Así que se afecta toda la información que viajaría desde el cuerpo genicular lateral hacia el lóbulo occipital del lado izquierdo. También con compromiso la información proveniente de la mácula, porque no habría forma de que la información macular del globo ocular llegue al lóbulo occipital. ¿Sí? También con compromiso macular. Todo hasta aquí es con compromiso macular. ¿De acuerdo? Entonces el 3 puede darse por compromiso del tracto óptico o bandeleta o cintilla óptica del lado izquierdo, por compromiso del tálamo izquierdo, cuerpo genicular lateral, o por un compromiso isquémico extenso a nivel del lóbulo parietal y temporal del lado izquierdo,
que puede darse por oclusión de la arteria cerebral media izquierda y compromete la irrigación tanto del lóbulo parietal como del lóbulo temporal del lado izquierdo. Puede darse con ese nivel de extensión, con ese nivel de compromiso. Sí, con ese nivel de extensión. Perfecto. ¿De acuerdo? Ya, ahora seguimos avanzando. Imaginémonos que la lesión se restringe solamente al lóbulo parietal del lado izquierdo. 4. Lóbulo parietal del lado izquierdo. ¿Sí? Muy bien, un tumor, por ejemplo, a nivel del lóbulo parietal del lado izquierdo, tuvieron que extirparle ese tumor a nivel del lóbulo parietal del lado izquierdo, y producto de la extirpación del tumor en el lóbulo parietal del lado izquierdo, quedó una afección de la vía visual. ¿Ya? Muy bien, acá están mis campos visuales, tanto el ojo izquierdo como el ojo derecho. Muy bien, entonces, tuve que extirparle el lóbulo parietal del lado izquierdo. Muy bien. La información proveniente del lóbulo parietal del lado izquierdo va a comprometer. Solo la información que viaje por el lóbulo parietal del lado izquierdo va a afectarse. Muy bien. La información que viaja por el lóbulo parietal del lado izquierdo trae información de qué campo visual. Como está ubicado en la región superior izquierda del cerebro, ¿qué campo visual viaja por ahí? ¿O la información de qué campo visual viaja por ahí? Ya lo hemos hecho hace un rato. Si es información que viaja por el lóbulo parietal del lado izquierdo, el cuadrante superior izquierdo del cerebro, es información proveniente ¿de dónde? Del cuadrante superior izquierdo de cada globo ocular. Punto amarillo. El campo visual le corresponde al cuadrante inferior derecho. Entonces, ¿qué no ve del campo visual? Como está comprometido el lóbulo parietal izquierdo, que está ubicado en el cuadrante superior izquierdo del cerebro, va a afectarse el campo visual inferior derecho, totalmente opuesto. Campo visual inferior derecho, totalmente opuesto, con compromiso de la mácula también. Y acá está, ahí lo pinto así. ¿Ven? ¿Qué estoy pintando en mi campo? Este campo visual, no es ojo, recuerden, ¿eh? Este es campo visual, no es globo ocular. Listo, estoy pintando el campo visual inferior derecho. ¿Por qué? Porque se ha comprometido el lóbulo parietal del lado izquierdo que tuve que extirpar. Ojo, un lóbulo parietal del lado izquierdo que está ubicado en el cuadrante superior izquierdo del cerebro, por así decirlo, y por ende trae información proveniente del campo visual inferior derecho. Por eso estoy pintando el cuadrante inferior derecho para cada campo visual, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho. ¿Cómo se llama esto? Cuadrantanopsia. Cuadrantanopsia. Homónima, ¿por qué homónima? Porque es el lado derecho de cada globo ocular, el lado derecho de cada campo visual. Cuadrantanopsia homónima inferior derecha. Y si yo digo cuadrantanopsia homónima inferior derecha, es el campo visual inferior derecho, está comprometida en la región superior izquierda del globo ocular. No puede ser nervio óptico, porque sería ceguera. Tiene que ser un compromiso de ambos ojos. No puede ser quiasma óptico, porque eso no me da cuadrantanopsias, me da hemianopsias. No puede ser bandeleta o cintilla óptica o tracto óptico, porque eso me da hemianopsias, no cuadrantanopsias. Igual que el tálamo, me da hemianopsias, no cuadrantanopsias. ¿Sí? ¿Cuándo empiezan las cuadrantanopsias? Cuando hablamos de cuadrantes del cerebro. Lóbulo parietal, lóbulo occipital. Y si el compromiso es en el cuadrante inferior derecho de cada campo visual, una cuadrantanopsia homónima inferior derecha, el compromiso debe ser en la región superior izquierda del cerebro, lóbulo parietal del lado izquierdo. Ahí está el tumor, que incluye las radiaciones ópticas, el tracto genículo calcarino. Ahí ubiqué mi lesión. ¿Sí? Muy bien. Igual lo pueden practicar de cualquier otra forma, ¿no? Tuve un paciente que le tuve que extirpar un tumor en el lóbulo temporal derecho. Muy bien. Si le extirpé un tumor en el lóbulo temporal derecho, el campo visual que se afecta, ¿cuál es? El lóbulo temporal derecho está ¿dónde? Está ubicado en el cuadrante inferior derecho del cerebro. ¿Qué parte del campo visual se ve afectado? El campo visual superior izquierdo. ¿Cuál sería el diagnóstico? Cuadrantanopsia homónima superior izquierda. Y así, practíquenlo mentalmente. Ya para ir terminando, veamos ahora lo que es lesiones en el lóbulo occipital. Sea por el lado que sea tumoral,
y tuve que extirpar una región del lóbulo occipital, obviamente se va a dar un compromiso, una alteración de la información macular. Pero como estamos yendo por el lado isquémico, va a cambiar el esquema. Si vamos por el lado isquémico, imaginémonos que tuve yo un compromiso isquémico a nivel de la mitad inferior del lóbulo occipital del lado izquierdo. Un compromiso isquémico en la mitad inferior del lóbulo occipital del lado izquierdo. Acá le pongo hasta el 5. Ahí, 5. Ese es el 5. Un compromiso isquémico en el lóbulo, en la mitad inferior del lóbulo occipital del lado izquierdo. Un compromiso isquémico en la mitad inferior del lóbulo occipital del lado izquierdo. ¿Ya? ¿Qué campo visual se afecta? ¿Qué campo visual o qué información del campo visual llega al cuadrante inferior izquierdo del lóbulo occipital? O sea, a la región infracalcarina del lóbulo occipital del lado izquierdo. El cuadrante superior derecho del campo visual. Como está ubicado en la mitad inferior del lóbulo occipital izquierdo, abajo a la izquierda, el campo visual afectado va a ser el campo visual superior derecho, con una particularidad. Como este es isquémico, por oclusión de la arteria cerebral posterior, ¿de acuerdo? Por oclusión de la arteria cerebral posterior, se va a afectar el cuadrante superior derecho de cada globo ocular, pero con respeto macular. ¿Por qué con respeto macular? Porque como es isquémico, la información de casi toda la retina va a verse afectada. La información de casi toda la retina va a verse afectada, salvo la información que provenga de la mácula. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha ocluido la arteria cerebral posterior y se ha comprometido gran parte del lóbulo occipital, por lo cual no va a llegar la información proveniente de la retina, ¿de acuerdo? Si se preserva la información o si se preserva el territorio del lóbulo occipital al cual llega la información macular. ¿Por qué? Porque se ha ocluido la arteria cerebral posterior, por dicha región del lóbulo occipital está irrigado también por la arteria cerebral media, y como también está irrigado por la arteria cerebral media, va a preservarse la irrigación de la región macular. Entonces, ¿qué tendría yo acá? Una cuadrantanopsia homónima, superior derecha, lógico, ¿no? Pero acá sí tengo que ponerle con respeto macular. Con respeto macular. Hasta acá, hasta antes de eso era sin respeto macular. Si se percatan, la mácula está arribita, en los demás diagnósticos, la mácula está comprometida. ¿Por qué la mácula está comprometida? Porque es necesario, ¿por qué? Porque el área por el cual viaja la información desde la mácula está cortada, no llega hacia el nervio, hacia el lóbulo occipital. ¿Sí? Porque son compromisos en los cuales se compromete o ya sea el nervio, o ya sea el quiasma, o ya sea el tracto óptico, ¿sí? O las radiaciones genículo-calcarinas, ¿sí? Por donde viaja la información macular. Pero cuando hablamos de un compromiso isquémico en el lóbulo occipital, puede ocluirse la arteria cerebral posterior, pero todavía está presente o funciona de irrigación al territorio que se irriga por la arteria cerebral media, el territorio que corresponde a la mácula. Y esa doble irrigación hace que el compromiso isquémico en todo ese cuadrante se vea o se haga manifiesto, excepto el que le corresponde a la información macular. Entonces, en un compromiso isquémico en la arteria cerebral posterior que comprometa la mitad inferior del lóbulo occipital izquierdo, va a generar una cuadrantanopsia homónima superior derecha, pero con respeto macular. ¿Por qué con respeto macular? Porque esa región de la cisura calcarina al cual llega la información macular va a perder irrigación de la cerebral posterior, sí, porque es la arteria comprometida, pero va a preservarse su función porque además es irrigada por la arteria cerebral media y por ello se preserva la mácula. ¿Se entendió eso? Imaginémonos que sea, por ejemplo, ahora otro cuadrito. No está dibujado acá, pero imaginémonos que tenga yo otro cuadrito. Imaginémonos que yo tengo, vamos a poner acá, vamos a generar otras condiciones. Acá está mi lóbulo occipital, cisura calcarina igual que arriba, ¿de acuerdo? Y se incluyó la arteria cerebral posterior del lado izquierdo. Se ocluyó toda la arteria cerebral posterior del lado izquierdo.
Isquemia en toda esta región. Isquemia en toda esta región. ¿Cuál sería el compromiso en mi campo visual? Vayan practicando. ¿Cuál sería mi compromiso en todo el campo visual? Isquemia en todo el territorio que le corresponde a la arteria cerebral posterior. ¿Cuál sería el compromiso en todo mi campo visual? ¿Mm? Muy bien, como es todo el lóbulo occipital del lado izquierdo, ¿qué información llega al lóbulo occipital del lado izquierdo? El campo visual del lado derecho. ¿Sí? Como es todo el lóbulo occipital del lado izquierdo, se pierde toda la información que proviene del campo visual del lado derecho. O sea, toda la información que viajó por el lóbulo parietal temporal del lado izquierdo, toda la información que viajó hacia el tálamo izquierdo, toda la información que viajó por el tracto óptico del lado izquierdo, toda la información que provino de la mitad izquierda de cada globo ocular. ¿Y qué información llega a la mitad izquierda de cada globo ocular? El campo visual derecho. Entonces, un compromiso isquémico de la arteria cerebral posterior izquierda va a generar isquemia a nivel del lóbulo occipital del lado izquierdo, afectando el campo visual derecho. ¿Con o sin respeto macular? Con respeto macular. ¿Por qué con respeto macular? Porque recuerden que la región de la cisura calcarina, al cual llega la información proveniente de la mácula o la fobia, puede haber perdido la irrigación proveniente de lo que es la arteria cerebral posterior, pero aún tiene irrigación que le corresponde por la arteria cerebral media. Aún tiene la información la irrigación que le corresponde por la arteria cerebral media. Cuadrantanopsia homónima derecha, porque se describe el campo visual. Con respeto macular. ¿Sí? Con respeto macular. Y si el cuadro hubiera sido, en vez de esto, un tumor, y debido a ese tumor tuve que yo extirpar, por ejemplo, todo el lóbulo derecho, lóbulo occipital derecho, vamos a ver acá, ¿sí? Y si yo tuve que extirpar, vamos a hacer el dibujito más chiquito acá para que no se confundan. Si yo tuve que extirpar, acá está lo mismo, lóbulo occipital, solo que ahora tuve que extirpar todo el lóbulo occipital derecho por un tumor. Tuve que extirpar todo el lóbulo occipital derecho por un tumor. ¿Ya? Tuve que extirpar todo el lóbulo occipital derecho por un tumor. ¿Cómo se afectaría mi campo visual? Tuve que extirpar todo el lóbulo occipital derecho por un tumor. ¿Cómo se afectaría el campo visual? ¿Cómo se afectaría el campo visual? Si extirpé por un tumor todo el lóbulo derecho, todo el lóbulo occipital derecho, se compromete todo el campo visual del lado izquierdo, definitivamente, no se compromete todo el campo visual del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la información que proviene del lóbulo parietal y temporal derecho ya no va a llegar al lóbulo occipital derecho. Toda la información que llegó al tálamo derecho, que viajó por el tracto óptico derecho, ¿de acuerdo? Y que se recogió de la mitad derecha de cada globo ocular, ya no va a poder integrarse a nivel del lóbulo occipital porque lo extirpado. Y como es el lóbulo occipital derecho, ¿cuál es mi afección de la vía visual? Campo visual del lado izquierdo afectado. ¿Sí? ¿Qué tendría? Un compromiso del campo visual del lado izquierdo de ambos ojos. Compromiso del campo visual del lado izquierdo de ambos ojos. Compromiso visual del lado izquierdo de ambos ojos. ¿Ven? Compromiso visual del lado izquierdo de ambos ojos. Sin respeto macular. Pero, doctor, ¿no que tendría que haberse respetado la información de la mácula por la doble irrigación? Eso es cuando el compromiso es de tipo isquémico. En este caso es tumoral y por eso extirpé todo el lóbulo occipital. Como extirpé todo el lóbulo occipital, inclusive extirpé aquella región de la fisura calcarina en la cual se integraba la información proveniente de la mácula y de la fobia del ojo. Por ello tengo acá otro diagnóstico. Una corrección de arribita. Acá no es cuadrantanopsia, acá es hemianopsia, ¿no? Espero que se hayan dado cuenta ustedes. Hemianopsia homónima derecha con respeto macular, ¿no? Porque es la mitad, ¿sí? De todo un campo visual de cada ojo. Hemianopsia homónima derecha, ¿sí? Espero que lo hayan tomado en consideración. Abajo tendría una hemianopsia homónima, porque es la mitad izquierda de cada ojo. Hemianopsia homónima izquierda, con o sin respeto macular.
sin respeto macular. ¿Por qué? Porque se ha extirpado el lóbulo occipital. Muy bien, perfecto. ¿La hemenopsia bitemporal sería homónima o heterónima? La hemenopsia bitemporal sería homónima o heterónima. Sería una hemenopsia heterónima, ¿no? ¿Por qué heterónima? Porque es la mitad, el campo visual izquierdo para el ojo izquierdo y el campo visual derecho para el ojo derecho. Izquierdo para un lado, derecho para otro, heterónima. Perfecto, muy bien, espero que esto haya sido entendido de manera correcta por parte de ustedes, ya para poder diagnosticar de manera correcta las alteraciones en los campos visuales. ¿Qué les podría sugerir yo? Practíquenlo, para que esto pueda quedar bastante claro y no tengan problemas al hacer sus diagnósticos por alteración del campo visual. En un siguiente video, lo más pronto posible, vamos a hablar acerca del reflejo pupilar y de otra vía importante que es la vía parasimpática que regula lo que es el reflejo pupilar y cómo al evaluar justamente el reflejo pupilar podemos complementar las lesiones que pueden acompañarse con alteración también de la vía visual. Muchas gracias a todos, buenas noches.